Bueno, vamos a iniciar con esta segunda parte de la clase y justamente esta pregunta, ¿crisis de la educación o crisis de la sociedad? ¿Qué dice el texto? Analícenlo. Pues dice que prácticamente lo que exige la sociedad no es lo que necesita el hombre. Y entonces, ¿qué crisis estamos viviendo? ¿Educativo o social? Yo considero que es crisis social, que tiene mayor peso la sociedad, el contexto, que lo que puedan aprender en un aula. Yo también estoy de acuerdo con Nati. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo también estoy de acuerdo que es crisis de sociedad. Ok. Cuando se habla de crisis, habría que ver qué es lo que qué es lo que está decayendo y por qué, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la crisis de la institución escolar? Pensándolo. Primero porque podemos pensar que la escuela o está muerta o está moribunda, es decir, empieza a caminar hacia allá. ¿Por qué? Porque la escuela no ha sido capaz de responder, de lograr objetivos que ella misma inclusive se ha trazado, ¿sí? Y en ese sentido, la escuela lo único que ha hecho es elitizar sociedades, ¿sí? Cada vez que más hay menos oportunidades de estudiar una carrera en las escuelas públicas, si podemos verlo así, por ejemplo, la UDG, ¿cuántos alumnos aceptan, cuántos alumnos rechazan? Rechaza 4 o 5 veces más de los que aceptan. ¿Qué quiere decir? Que no hay una respuesta ante la demanda social que se está ejerciendo en ella. Eso hablando en el campo de las universidades. En el campo del nivel básico, ¿cómo responde la escuela básica a las necesidades sociales? ¿En realidad logra sus objetivos? Nosotros, al inicio del ciclo escolar, en nuestra ruta de mejora continua, proyectamos, decimos, al término del ciclo escolar se pretende alcanzar un X%. Y al término del ciclo escolar, evaluamos y decimos, es que no lo alcanzamos. Y empezamos a preguntarnos, ¿y por qué no lo alcanzamos? Si teníamos todos los medios, si compramos todo, si hicimos el plan de trabajo, si hacíamos todo. Porque justamente hubieron esos factores sociales que estuvieron incidiendo y que nosotros como escuela nos encasillamos ahí. Y que más allá de perseguir nuestros objetivos, estábamos ahí como tratando de nadar entre esas situaciones sociales. Hablando de una educación superior, los que no, alumnos que no pueden pagar una escuela privada, se quedan sin estudiar. Y aún así, en la escuela pública, pagan una mínima cantidad, pero lo pagan, ¿sí? Entonces, desde ahí estamos viendo que no respondemos a la sociedad, ¿sí? La educación, ¿sí? No está respondiendo a lo que su pueblo desea. El sistema educativo mexicano, hablando de la escuela mexicana, responde a la demanda social mexicana, ¿sí? ¿Por qué creen que existen ahora, despectivamente se les llama así, ¿no? Los ninis. ¿Por qué creen que existen? Porque se quedan sin escuela, Y además, porque no estudian ni trabajan. sí, bueno, eso No es buscan lo que otra decimos. cosa en que ocuparse. Pero normalmente son personas que la sociedad los rechaza. O sea, a lo Los mejor tachó. estuvieron en algún momento en la escuela, pero fueron o discriminados o fueron corridos. O sea, algún problema social, o sea, se tuvo que,
fue que llegaron a la situación de ser ninis. Sí, y que si tuvieron una educación básica, si bien es cierto, lo tuvieron, una educación básica que no respondió o no incentivó a animarlos a continuar estudiando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que los programas escolares, discúlpeme la palabra, pero entonces son inútiles. No están respondiendo a, ¿sí? Están desvinculados de la vida, ¿sí? Adelante, Natalie. Profe, y es que además tienen más beneficios. Los niños que no estudian, no trabajan, están becados. O sea, les dan alguna ayuda al gobierno y eso, y los niños que de verdad estudian, su beca es mucho menor. Entonces, la motivación también está de parte de la sociedad, pues el gobierno y eso, pues no está como impulsando más a la educación. En lugar del sueldo más alto para el profesor para que se motive, no, le pago al niño para que se quede en su casa. ¿Qué Pues está Es como, que pasando ahí? a los que nos gobiernan no les interesa que la sociedad tenga una educación. Para Efectivamente. ellos, para ellos no es su prioridad. ¿Por qué? Porque sus planes no caben a una persona que sepa razonar, que sepa pensar por sí sola. Entonces, ¿qué hacen? Apachurran todavía más le ponen trabas a la educación y como dice el profe, uno como maestro, pues eso es lo que te piden y ahí te quedas y te lavas las manos. Eso es lo que quieren y ahí está. Y yo no me meto en más broncas. Y eso es lo que quiere el gobierno. Por eso es que está la situación así, creo yo. Y A que mi justamente punto de responde vista. a este paradigma que Marx decía. No es para que se sometan a un arquetipo educativo, es para que sean revolucionarios. Y una educación que crea y que genera conciencia y que a partir de ahí surgen mentes revolucionarias, al sistema político, al sistema social no le conviene. ¿Y qué pasa, profe? Luego vienen lo que pasó, digo, no me sé la historia así como muy a fondo, pero lo que pasó en el 68, por ejemplo, que los estudiantes querían pues sentirse o que los escucharan y los matan. ¿O qué pasa cuando algún estudiante empieza a hacer como alboroto? Lo desaparecen, profe, lo desaparecen o los encuentran, los desaparecen, los encuentran muertos. Entonces, desgraciadamente, o sea, hacen que los demás estudiantes tengan miedo y mejor, miren, se quedan tranquilitos y no dicen nada. Y a lo mejor por debajo del agua hacen, pero no logran mucho. A lo mejor no más logran en su comunidad o en su entorno. Entonces sí es bien triste. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Al gobierno no le conviene. Y la educación, desgraciadamente, es una banderita que el gobierno usa, ya sea para lo bueno o para lo malo. Y en este sentido, por ejemplo, hace poquito, el 23, ¿qué celebramos el 23? El Día del Día del Estudiante. estudiante. ¿Y saben el origen del Día del Estudiante? No, No, me imagino que ha de ser con algo que se levantaron y que a lo mejor hubo una marcha y mataron un montón, porque digo, normalmente eso sucede. Eso sucede Sí, normalmente de cuando hecho, se festejan esas cosas. con mis alumnos les decía, porque ellos al mes hacen su agenda cívica, en diferentes hojitas van creando cuáles son las fechas cívicas, y les dije, investiguen por qué se celebra el Día del Estudiante. Y uno de ellos llega y me dice, es que no es tanto para festejar que estudian. Digo, ¿por qué? Dice, investigué y en la información que me salió era para que las universidades en ese entonces tuvieran su propia autonomía. A partir de ahí se generó. Entonces, un niño de tercero de primaria me pregunta, ¿y qué es autonomía? ¿Sí? Entonces, fíjense, a partir de ahí empieza toda esta parte revolucionaria para los estudiantes. Cuando no dejan que un sistema político imponga sus propios ideales, sus propios paradigmas, que es lo que se hace. Por ejemplo, aquí en Guadalajara
¿Por qué está en constante lucha el gobierno con la Universidad de Guadalajara? Primero, porque no concuerdan con ideales políticos, porque fueron contrincantes. Y entonces ahí, como prioridad, no está la educación, no está el aspecto educativo. Las prioridades son políticas, ¿sí? Y a partir de ahí surgen, ¿qué? Que la escuela crea élites. Y esta creación de élites, ¿qué va a producir? Adoctrinamiento, va a domesticar, va a establecer estatus, va a sostener ideologías y va a hacer que se cree una mentalidad en donde el sistema educativo sea exigente. ¿Para qué? Para que aísle al estudiante a un ambiente de estudio la primaria, estudio la secundaria, estudio el bachillerato, termino la universidad y obtengo un certificado de empleo. Eso es. No para Fíjese, ser profe, generador de... Sí, adelante. yo tengo familiares que dan clases en universidades particulares. Ujú. Y alguna vez uno de ellos, o sea, y él, por ejemplo, al que les voy a decir lo que me platicó, da en el TEC de Monterrey, en la universidad, no sé en qué carrera. Y él nos decía, él es egresado de la UDG, o sea, él estudió en UDG. Y él decía que él no comprendía el por qué cuando él egresó de la UDG, las personas que tenían los puestos más altos eran personas que habían estudiado en escuelas particulares y no en la UDG, ¿sí? Entonces dice, cuando entro a dar clases al TEC de Monterrey y me empapo de su sistema, me doy cuenta el por qué. Porque TEC de Monterrey no educa para que sean obreros. TEC de Monterrey educa para que sean los dueños de las empresas, que sean los que les den trabajo a otras personas. Y UDG no. UDG te educa para que tú le trabajes a esas personas. Entonces dice, y está súper mal. ¿Por qué? Porque como dice usted, ya la sociedad no pide eso. Además, no estudiamos para ser obreros, no estudiamos para eso, no estudiamos para, para que estemos, para que estemos a las órdenes de una persona que muchas veces es elitista y trata mal al que estudió en la UDG o al que estudió en otra universidad que no son las universidades de prestigio. Y desgraciadamente ese es nuestro sistema educativo gratuito, porque como dice usted, no es gratuito, porque nada más te cobran. Pero desgraciadamente, o sea, está tan viejo, no hay reformas, y si hay reformas, siguen con lo mismo, nomás le voltean, pero sigue lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entonces son reformas que tienen no sé cuántos añales, que a lo mejor en aquel momento, como usted dice, formaba obreros, que era lo que necesitaba la sociedad en ese entonces, pero ahorita no lo necesita. Entonces, se reforman, pero para lo mismo, y lo mismo, y porque no tienen interés, profe. Fíjate, usted dijo algo bien, bien sabio al empezar la clase. Desgraciadamente, las personas que están dentro de la SEP, los poderosos, o sea, los que tienen los que pueden o sea, los que nos pueden, ay, se me fue el nombre, o sea, los que pueden serlo, o sea, nuestros directores de la SEP no son maestros, no estuvieron en el campo de batalla, no dieron clases, no saben. Pues, ¿cómo van a hacer una reforma que realmente sirva si no saben, no se ensuciaron las manos? O sea, no, nunca, jamás se va a poder, jamás. Por eso nomás copian y pegan de otras que este, en otro mundo, porque en otro país, o sea, les funciona, porque no Porque les saben gustó. realmente. Sí, porque creen, imaginan, se ven ellos en esos castillitos formados, pero pues nada que ver. Se escucha bonito. Sí, se escucha Sí, y se ve bien bonito, ay, sí, qué padre, pero pues tómala. ¿Y por qué? Porque no estuvieron dentro, no se ensuciaron las manos, profe.
no saben lo que es que un niño llegue y te embarre de mocos, o que Sí. te llore porque se siente mal, porque en su casa le pegaron, o porque en su casa hay broncas y no hay que comer. O sea, no saben, ni tienen esa sensibilidad. Digo, Muy bien. desgraciadamente, Y en esta crisis de educación y de sociedad, la posibilidad, fíjense, la posibilidad de quedarse abajo es mucho mayor que la posibilidad de sobresalir. ¿Por qué? Porque entonces las escuelas, las universidades se convierten en un factor ¿qué? De discriminación. Por ejemplo, ustedes, ¿quién de ustedes ya está en el ámbito educativo? Yo, Ok, ¿está como maestra titular? sí, profe, tercero de preescolar. Ujú. ¿Pero estás ante SEP? ¿Sí? Perdón, se le cortó. ¿Estás ante SEP? O sea, ¿estás registrada ante la secretaría? No, ¿Por no, qué? todavía no. Pues porque obviamente no tengo mi título. Entonces, ¿qué pasa? Que Entonces, el me título es un pusieron como qué? titular, pero no. El título es un privilegio. Para nosotros el título es un privilegio. Las personas sin título son rebajadas. Ok, pues sí me sirves, pero nomás no te voy a pagar lo que debería de pagar una persona que gana Exacto, el con privilegio título. cuesta. y ¿Sí? la Es joda nos la correcto. llevamos igual, profe. Hacemos lo Efectivamente. mismo. Y hasta más, porque como estamos en un nivel educativo particular, porque no podemos estar en un nivel educativo de gobierno, no tenemos el título, y trabajamos más, la verdad. Por ¿Sí? eso, mire, profe, luego llegamos a los sistemas educativos de gobierno y de verdad, yo conozco compañeras que estuvieron muchos años trabajando en escuelas particulares y llegan al de gobierno porque ya tuvieron tu título y se me apachurran. Esa maestra que yo veía tan jovial y que todo quería hacer y todo, digo, bueno, ¿y a ti? Pues es que dice, te ven sobresaliente y te empiezan a Ujú. fregar, Se no meten te el pie. dejan sobresalir. De Sí, hecho, a mí adelante, me pasó Hugo. en este. O sea, es una escuela privada, pero la educación que tienen es muy arcaica y los maestros que ya están ahí trabajando tienen años. Entonces yo llegaba con mis ideas pues un poco más innovadoras que las de ellos, pues. Y era como, ¿qué te pasa? Vamos a trabajar más. Y te meten el pie y te baja el ánimo horrible. Así es. Adelante, Hugo. ¿Vas a comentar algo? Sí, profe. Me acaban de entrevistar esta semana Ujú. para que vea la importancia del título. Me entrevistaron para una escuela Montessori para dar clases en primaria. Este, y me dijeron que me iban a pagar, creo que 8,000 pesos al mes, Ujú. pero no tenía ninguna prestación. Y ya me dijeron, cuando ya tengas el título, en vez de pagarte 8,000, te voy a pagar 10,000 más todas las prestaciones que ya se ameritan. Y yo, ¿qué? ¿Cómo creen? Y pues ya, pues ni modo. Entonces pues voy a tener que sacrificarme y pues aguantar. Pero sí me dijeron así tal cual me lo dijo el director. Son esa cantidad y sin prestaciones, ni vales, ni nada, nada. Simplemente iba a ser por honorarios, tal cual. Y ya, pero ya cuando tengas el título, ahora sí, ya vas a tener todas las prestaciones como maestro. Y ya, ok, Efectivamente. Pero ya que tengas tu título, mejor haces trámites para la SEP y te vas a una vez. no, mejor pongo mi escuela. Y ya me dejó de cosas. Efectivamente. Y miren, esto, el acceso a la escuela, a la universidad, a los títulos es un cuello de botella, de verdad, que es súper decadente. ¿Por qué? Porque entonces justamente lo que decía Hugo, la remuneración está hecha especialmente para discriminar. Porque te aseguro que una persona que no tiene título en esto, tiene ganas de trabajar, de innovar, de es una persona que, como decía Carmen, a veces ya están, ya no quieren, o sea, de verdad, si la parte de remuneración fuera en base a las cualidades y a las capacidades y no a los títulos escolares,
los individuos, los trabajadores, las personas menos educadas no serían víctimas de discriminación. Maestros que tienen toda la capacidad, que llevan toda su vida en este ámbito, pero que por un título no pueden crecer más, ¿sí? Y que son súper capaces, pero que desgraciadamente esta es una realidad, ¿sí? Y entonces, pues la escuela es un mito de progreso. La escuela se convierte en un mito de progreso. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está la sociedad de mejora? ¿Dónde está la sociedad que mediante la ciencia, mediante la investigación, dice que mejora? Es una falsa ilusión, ¿sí? Y lo único que genera es catástrofe. Lo único que genera es capacidad de producir y hasta ahí. Si me produces, bien. Si no me produces, muchísimas gracias. ¿Sí? Y que muchas veces es lo que va a pasar en las escuelas particulares. ¿Sí? Porque acuérdense que en las escuelas particulares respondemos a una necesidad y que muchas veces es de los directivos. ¿Sí? Y como ellos lo quieran y como ellos dicen, si no te adaptas, vas para afuera. ¿Sí? Porque ahí se le da prioridad a quiénes, a sus clientes, a los papás. Entonces, bien, vamos a analizar el siguiente video, porque viene una actividad a partir de ahí. Pongan mucha atención, espero que sí se escuche. Se llama si los tiburones fueran hombres. ¿Alguien ya lo ha visto? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a escucharlo. Si los tiburones fueran hombres, ¿se portarían mejor con los pececitos? Claro que sí, respondió el señor K. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los pececitos, con toda clase de alimentos en su interior. Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, enseguida se la vendarían, de modo que el pececito no se les muriera prematuramente. Para que los pececitos no se pusieran tristes, habría de cuando en cuando grandes fiestas acuáticas. Los pececitos alegres tienen mejor sabor que los tristes. También habría escuelas dentro de las cajas. En estas escuelas se enseñaría a los pececitos a entrar en las fauces. Los pececitos alumnos necesitarían tener nociones de geografía para localizar mejor a los grandes tiburones que andan por ahí holgazaneando. Lo más importante sería, naturalmente, la formación moral de los pececitos. Se les enseñaría que no hay nada más grande ni más hermoso para un pececito que sacrificarse con alegría. También se les enseñaría a tener fe en los tiburones y a creerles cuando les dijesen que ellos ya se ocupan de darles un hermoso porvenir. Se les daría a entender que ese porvenir que se les prometía solo estaría asegurado si aprendían a obedecer. Los pececillos deberían alejarse de las bajas pasiones, así como de cualquier inclinación materialista, egoísta o marxista. Si algún pececillo mostrase semejantes sentencias, sus compañeros deberían comunicarlo inmediatamente a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, se harían la guerra entre sí para conquistar cajas y pececillos ajenos. Además, cada tiburón obligaría a sus propios pececillos a combatir en esas guerras y también enseñaría a sus pececillos que entre ellos y los pececillos de otros tiburones hay una enorme diferencia. Les dirían que todos los pececillos son mudos, pero que callan en idiomas muy distintos y por eso jamás logran entenderse. A cada pececillo que matase en una guerra a un par de pececillos enemigos, de esos que callan en otro idioma, se les concedería una medalla y el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, tendrían también su arte. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones en colores maravillosos y sus fauces como puros jardines de recreo.
en los que da gusto pasear. Los teatros del fondo del mar mostrarían a heroicos pececillos entrando entusiasmados en los fauces de los tiburones. Y la música sería tan bella que con su melodía los pececillos se lanzarían en tropel, precedidos por la banda de música dentro de esas fauces. Que los tiburones fueran hombres. Habría también una religión. Esa religión enseñaría que la verdadera vida comienza para los pececillos en el estómago de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como lo son ahora. Algunos ocuparían ciertos cargos por encima de los demás. Aquellos pececillos que fueran un poco más grandes, se les permitiría incluso tragarse a los más pequeños. Los tiburones verían esta práctica con satisfacción, pues les darían mayores bocados. Los pececillos más gordos, que serían los que ocupasen ciertos puestos de poder, se encargarían de mantener el orden entre los demás pececillos y serían maestros, policías, ingenieros especializados en la construcción de cajas y puestos similares. En otras palabras, si los tiburones fueran hombres, habría por fin en el mar una cultura. Entonces, si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. Nos vemos. ¿Cómo ven? Muy crudo. Pues, y muy parecido a la realidad que tenemos, profe. Digo, desgraciadamente. Casi lloro, soy Dory. O sea, digo, ¿cómo dice el dicho ese? Lo que no sé qué, que muy parecido a la realidad es pura coincidencia, o cómo dice el dicho ese. O sea, la verdad, Sí, sí. nuestra Bien. realidad. Viene la actividad clase, se los comparto para que vean de qué se trata. A ver. Porque a partir del video viene una pregunta que van a responder, ¿sí? Bueno, estas preguntas son de clase. La primera pregunta es, ¿cuál es el concepto de educación con el cual usted se identifica de los diferentes que analizamos y por qué? De todos los que ya hemos hablado, ¿sí? Otra segunda pregunta es, distingue algunas notas fundamentales de las concepciones que tienen relación con la educación y el concepto de hombre. Otra pregunta, ¿cuáles son las respuestas dadas a la relación entre el sistema educativo y el sistema social? Fue la clase de hoy. Otra pregunta, ¿cómo se manifiesta la crisis de la institución escolar? ¿Por qué se dice que la escuela cree y sostiene los mitos de la sociedad tecnológica? Y este es respecto al video. Analice y emite criterios sobre lo expuesto en si los tiburones fueran personas, hombres. ¿Cómo se relaciona con las dos concepciones antagónicas en educación? Explique, profesor y estudiante no son antagonistas, sino colaboradores dentro del proceso educativo. ¿Qué tipos de profesores existen? ¿Sí? Bien, esas son las preguntas de clase como evidencia que tenemos. Profe, ¿pudiera ponerle la primera, por favor? Sí, con gusto. A ver, ahí voy a hacer. Ahí está. No, la que dice que cuál es el concepto. Esa, mira. Esa. Listo. Gracias. Esta es la segunda. Ya se las envié a todos. Ok, perfecto. Vamos a irnos al trabajo que les envié en plataforma. No sé si pudieron descargar unos archivos por ahí que les compartí.
A mí el del proyecto nada más me dejó ver dos hojas y después me dijo que no se había podido descargar, profe. Déjeme lo vuelvo a checar a ver si ya se puede. Ok, me gustaría que descarguen el siguiente archivo que es 7 pecados capitales de la educación. Por favor. Para esa actividad, fíjense bien, es muy corta y la vamos a socializar. ¿Cuántos estamos ahorita en clase? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. A ver, déjenme abrir el documento. Va a sobrar uno, pero bueno. Ok, vamos a partir de la lectura, vamos a hacer una reflexión. En realidad es muy corta la lectura. Y tú vas a explicar este pecado capital mediante un dibujo, el que tú quieras. Ese dibujo lo vas a socializar, lo puedes mandar al grupo, ¿sí? Y ya lo toman de ahí como su evidencia. Dice, voy a darle lectura solamente a la introducción y ya se los reparto a cada uno. Estos son los principales, hay muchos más. A través de los capítulos se ha analizado y puesto a tela de juicio varios conceptos y situaciones educativas aceptados teórica o al menos prácticamente por muchos. Con el fin de que estos análisis no queden dispersos aquí y allá, se formaron, ¿sí?, un hermoso ramillete de 7 pecados capitales de la educación. Bien, la domesticación. Carmen, va a leer qué es domesticación y nos lo explicará. Vamos a tener 5 minutos para la actividad, por favor, y 5 minutos para el dibujo. A las 2:10 vamos a empezar a socializarlo. Después de Carmen, Hugo, la repetición. ¿Quién más? Natalie, la teorización. ¿Quién más está? Flor, el academicismo. Mariana, la burocratización. Y Hedenari, ¿quién es Hedenari? Yo. ¿Ese es tu nombre? Sí, es Adanari. Adanari. Ujú. Ah, ya eres la 9. Ok, la improvisación. Ok. La- Entonces, le damos lectura, por favor. Hacemos nuestro dibujito.
Listo. Muy bien, ¿cómo van los demás? ¿Lo subo al grupo? Falta el dibujo. Sí, por favor. Rayos. La que está conectada es Guadalupe Mariana o Mónica Mariana. Guadalupe Mariana. Ok. Maestra.